Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto y alegría de nuevo estar en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy voy a hablar sobre cómo vivirnos como hijos de Dios, porque en muchos programas he hablado que no basta llamarnos hijos de Dios, sino que hay que ser hijos de Dios. Y voy a empezar con esta cita de Juan 14:27. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedos. La paz sea con ustedes. Palabra de Dios. Si Dios vino a traernos la paz, y tú y yo somos hijos de Dios, deberíamos estar inmersos y hallarnos rodeados de paz. Pero esto solo lo vas a experimentar cuando logres encontrarte viviendo como hijo de Dios. Y entonces tu vivirte como hijo de Dios te va a llevar a desear y a sentirte en paz. El vivirte como hijo de Dios te va a llevar a no juzgarte, a no compararte, a no exigirte que derrotes a nadie ni que seas mejor que nadie. Dios solo desea que te sientas en paz. Cada vez que estés a punto de actuar, hazte la siguiente pregunta. ¿Me va a traer paz lo que estoy a punto de decir o hacer? Si la respuesta es afirmativa, adelante. Déjate guiar por la sabiduría del Espíritu Santo viviendo en ti. Pero si la respuesta es negativa, recuerda que es tu ego, el yo falso, el que está actuando. El ego, el yo falso, su función es promover en nosotros la confusión, porque desea establecer tu carácter individual, tu separación de todo lo demás, incluido Dios. Tu yo falso te va a empujar en la dirección del juicio, de la comparación, te hará insistir en que tener razón y ser mejor es lo más importante. Cuando yo estaba joven y tenía un confesor de edad avanzada muy sabio, yo lo escuchaba todo el tiempo decir: si no hacen la voluntad de Dios, no se van a salvar. Hasta que un día le pregunté, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios no baja y me dice, mira, esta es mi voluntad y yo ya le diré si la hago o no? Y él me contestó, tienes que aprender a discernir. Y una de las maneras más fáciles de discernir es si algo que vas a hacer o hablar te da paz, es voluntad de Dios. Si no te da paz, cuidado, no es voluntad de Dios. Y esa fue desde entonces una de mis maneras de aprender a discernir. Todos los bautizados tenemos desde nuestro bautismo un yo espiritual, al que le vamos a llamar yo superior o yo espiritual. Y puedes conocer y reconocer tu yo superior escuchando la voz y la guía del Espíritu Santo, que solo desea que te sientas en paz. En Romanos 8:13 dice, si viven según la carne, necesariamente morirán. Pero si ya dan muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu, vivirán. Palabra de Dios. O sea que lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de todo lo que nos han dicho que es imposible o irreal y establecer con Dios una nueva relación. Tenemos que examinar todas las dudas que tenemos sobre los milagros y reemplazar esas dudas por una postura de fe abierta. Nuestra meta es tener una relación muy personal con Dios, que nos permita no solo llamarnos, sino ser verdaderos y auténticos hijos de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es abandonarnos en el amor de Dios, creer en su amor, experimentarlo. Dios no siente amor, ojo, Dios es amor.
Y solo abandonándonos en el amor seremos una unidad con el amor de Dios. Y solo así vamos a alcanzar la plenitud de la paz. Y esto implica un acto del corazón. Deja atrás tu conflicto con lo que es, con lo que puede ser. Abandónate en Dios. ¿Cómo lograr esto? Muy fácil. Primero, practica vivir siempre en la presencia de Dios. En Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los profetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, palabra de Dios. Fíjate que en esto es donde se encuentra la solución de todos los problemas. Tú practica mantenerte siempre en la presencia de Dios. Ten conciencia de la imposibilidad de estar fuera de Dios. Un pez le decía a otro pez, me estoy muriendo de sed. Y el otro pez le contestaba, pues no entiendo por qué te estás muriendo de sed si estás rodeado de agua. Solo basta que quieras recibir esa agua y tu sed será saciada. Una manera de hacerlo es recordar cuando despiertes por la mañana que empieza un día en que Dios está y estará contigo en todo momento. Recuerda que cualquier lugar donde estés es un lugar sagrado. Cuando hagas una llamada telefónica, cuando conduzcas tu carro, cuando entres en tu lugar de trabajo, trata de percibir la presencia de Dios. Y cuando pongas esto en práctica, observarás que tienes una mayor sensación de paz, de seguridad, de fuerza, de armonía. Y vas a tener más y más la certeza de que Dios está contigo, de que te ama, de que cuida de ti. Y estos sentimientos son consecuencias simplemente de la práctica silenciosa. No prediques, no intentes convencer a los demás para que piensen como tú. Limítate a darte cuenta de tu ser hijo de Dios, de esa presencia de Dios en tu vida, de que Él en verdad nunca se separa de ti más que salvo en tu mente. Al ser consciente de esa divina presencia, vas a ir aumentando día a día tu amor, tu fe, tu esperanza, o sea, tu fortaleza espiritual. Y para lograr esto, tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Y para esto tienes que sintonizarte con Dios. ¿Esto qué significa? Tienes que estar en estado de gracia, o sea, sin pecado mortal, porque el pecado mortal corta la línea directa entre Dios y tú, entre el Espíritu Santo y tú. Haz de cuenta que es como un celular que se le acabó el crédito. Necesitas ponerle crédito, acercarte a los sacramentos para obtener de Dios su perdón y para obtener de Dios su gracia. Dios nos ha dado a cada persona una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Un radar que te envía señales de alerta cuando una conducta o decisión puede ser perjudicial. Y esto hace posible que las personas distingan entre lo moralmente bueno o lo moralmente malo, especialmente en lo que aplica a sus propias vidas. Cuando ignoramos la conciencia, pues empezamos a actuar de manera inconsciente. Y lógicamente, cuando actuemos de manera inconsciente, lo tenemos que hacer bajo nuestro propio riesgo y nuestra propia cuenta, que lógicamente no nos va a ir bien. En un creyente, la conciencia es una herramienta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo programa la conciencia con los principios de la palabra de Dios y la agudiza con la oración, con los sacramentos, para que responda con rapidez. Y así, el único propósito de nuestro radar es enviar una señal. Lo que sucede después dependerá de nosotros. Podemos ignorar la advertencia o detenernos para escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo sobre X situación. El Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios, nos recuerda sus principios para que podamos tomar una decisión sabia que nos lleve a vivir en paz y armonía.
Existen personas que rechazan la guía de Dios en su vida, que no hacen caso de la alarma de su conciencia. Y San Pablo nos dice en su carta a Timoteo lo que le sucede a estas personas. Primera de Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon, naufragaron en cuanto a la fe, palabra de Dios. El resultado de no hacer caso a la conciencia es el naufragio de la fe. Si el radar nos dice por ahí no, o si aparece algo que habla de desobedecer a Dios, tenemos que hacerle caso y rechazar esa acción. Dejar la soberbia a un lado, ser humildes, porque de lo contrario el dispositivo de detección se dañará y no va a funcionar bien. Si seguimos haciendo caso omiso de las alarmas, estas finalmente dejarán de ser percibidas. Es inevitable naufragar cuando la persona no hace caso a su conciencia y racionaliza o defiende la desobediencia, porque se está dejando llevar por el ego, por la soberbia. Por eso es mejor mantenerse humildemente en las manos del gran capitán de nuestra alma, Jesús y el Espíritu Santo, que son los que van a guiarnos de manera correcta para ser felices y vivir en paz. Cuando te sientas irritado, ansioso o tengas miedo, ejercita tu mente. Reconoce la presencia de Dios en tu vida. Trata de hacerlo para que veas que aquello te asustaba. Parece mucho menos inquietante. Es una manera segura de aumentar tu fortaleza espiritual. Cuando te paras a recordar y practicas la presencia de Dios dentro de ti y a tu alrededor, literalmente te proporcionas a ti mismo un tratamiento muy efectivo contra todo mal. Hace poco salió en YouTube un hombre que había descubierto la manera de salir de todos los problemas del mundo. Y su fórmula era que cuando tengas un problema, en vez de enfocarte en el problema, levantes tus ojos al cielo y te enfoques en Dios. Me dio risa porque eso pues no es una novedad. Eso siempre Dios nos lo ha dicho. Y este hombre decía, no hay problema cuando uno lo pone en manos de Dios que sea imposible de resolver. De hecho, en la palabra de Dios nos dice, para Dios no hay nada imposible. Y si dejas todo en manos de Dios, no hay nada imposible más que lo que tú no quieras que sea posible. Ahora bien, a través de tu mente gobiernas tu cuerpo. Por lo tanto, tu mente es la sustancia de toda la materia. Échale un vistazo a tu mano. La vas a describir como inteligente, ¿no? Sí, porque la inteligencia es la mente que dirige tu mano para moverla, para formar un puño, para hacer un gesto de despedida. Tu mano responde a las instrucciones que le da tu mente. Ciertamente la mano posee inteligencia, igual que toda célula viva, y tiene un centro de inteligencia. Pero esta célula responde a las instrucciones que le da tu mente. Así tu mente es la sustancia de la materia que se llama mano. Si así lo decides, todo tu cuerpo responderá a las instrucciones de tu mente. Desde tu mente tú puedes decirle a las partes de tu cuerpo que Dios le dio funciones y darle instrucciones para que las realicen. Por eso la mano actúa como mano, el pie como pie. Si utilizas tu mente para dirigir tu cuerpo, a la larga, esta actuará por sí solo. Por lo tanto, tu mente es la fuente de energía espiritual invisible, a través de la cual vas a controlar tu cuerpo. Ahora, vamos a extender este principio a todo lo que te rodea. La mente es donde experimentas todo lo que está a tu alrededor. Por lo tanto, cuando tu mente se integra a la mente de Dios, tu mente deja de ver las cosas a nivel humano para empezar a verlas y valorarlas con la mente de Dios.
Y entonces sucede lo que dice San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Palabra de Dios. Toda persona en la tierra está regida por la mente de Dios. Sin embargo, la mayoría no reconoce este hecho y se encuentra con el problema de la separación de Dios que el ego provoca. Por eso debes insistir, exigir si es necesario, que tu mente esté en armonía con Dios, esté en armonía con la mente divina. De esa manera tu fortaleza espiritual, tu amor, tu fe, tu esperanza irán aumentando día a día y podrás pasar fácilmente de los problemas a la solución. La próxima vez que te enfrentes a un problema, mira tu mano un momento y recuerda que aunque posee inteligencia, es la mente la que dirige su sustancia para que sea una mano. Luego afronta el problema con tu mente y la mente de Dios unidas. Y entonces podremos decir lo que dice Pablo en Romanos 8:31. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La conciencia de nuestras limitaciones entonces se va a rendir a Dios, para quien nada hay imposible. Un gran sabio diría: la conciencia de nuestra mortalidad ha de rendirse para dejar sitio a la conciencia espiritual. Tú puedes decidir liberarte de tu identificación primaria con el yo material y rendirte a aquel al que todas las cosas deben su presencia. Cuando te enfrentes con un problema, detente y recuerda que en Dios vives, te mueves, estás, y de esa manera puedas rendirte a Él, abandonarte a Él en cualquier momento de tu vida, sobre todo cuando tengas momentos más difíciles. De hecho, nos insiste muchas veces el Señor. En Primera de Pedro 7 dice: depositen en mí todas sus preocupaciones, todas, pues yo cuido de ustedes. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir todas? Pues las chiquitas, las grandotas, todas, todas. Personalmente, siempre que yo hago esto, me aparece casi de inmediato una solución. Y siempre me sorprende no haberme dado cuenta de que intentaba resolver mi dificultad con mi yo humano, con mi yo mortal, sintiéndome separada de Dios, y eso provocaba que estuviera ansiosa, que me sintiera sola y mal. Al abandonar el ser humano la conciencia de su mortalidad, de sus limitaciones, deja espacio para la presencia de la conciencia espiritual, para la acción poderosa de Dios. Por eso te repito, y perdona que te insiste, cualquier problema desaparece de tu mundo interior cuando abandonas tu yo mortal material y permites que las frecuencias del Espíritu Santo se manifiesten en tu vida para conectarte con Dios. Entrar en comunicación con tu yo interior es lo que te va a llevar a nuevos grados de conciencia superior y te va a permitir empezar a vivir los siguientes cambios derivados de estar unido a Dios, de estar moviéndote en esta conciencia superior, en esta conciencia de ser hijo de Dios. Primero vas a experimentar, a intensificar el significado de la conciencia. Te vas a dar cuenta de que en este sistema inteligente no existen accidentes, no existen las coincidencias, sino las diosidencias. Comprenderás que en esta vida siempre tienes algo que aprender y algo que enseñar, y que todo lo que vives en este momento presente tiene algo nuevo que enseñarte. Y esto te va a llevar a apreciar a todas las personas, a todas las cosas de tu vida, a ser agradecido. Te va a llevar a saber que no existen las coincidencias. Vas a empezar a confiar en Dios, en esa sensación de que los acontecimientos en apariencia desconectados tienen un significado. En Mateo 10, del 29 al 31 dice:
¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ninguno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, sus cabellos están contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Palabra de Dios. Cuando te vives como hijo de Dios, describe la existencia de Dios como una fuente universal de amor, de paz, de energía, fortaleza. Y lógicamente eso va a aumentar tu fe en Dios. Vas a comenzar a ejercitar tu capacidad de establecer contacto con Dios y lo vas a convertir en parte de tu vida cotidiana. Vas a desarrollar un profundo conocimiento y un deseo de conocer más de Dios a partir de su palabra. Vas a entrar más a estar en contacto con Dios en la oración y eso te va a llevar más a hacer vida a la voluntad de Dios. De tal manera que va a llegar un momento en que vas a ser incapaz de abrigar dudas acerca de Dios, porque comprenderás que todos los seres somos parte de Dios y que esto es lo que les anima. No vas a tener dudas de que todas las debilidades y falsedades que se derivan de la negativa para conocer a Dios, para establecerte con Él, vienen del pecado. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Palabra de Dios. Cuando te vivas como hijo de Dios, te vas a sentir amado y vas a estar continuamente no solamente aceptando, sino pidiéndole a Dios que te guíe a través del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo es unirnos al cuerpo de Cristo, hacernos vivir en Él. El Espíritu Santo es el que nos ofrece conocimiento íntimo y es experiencia de Dios. Y esta nutrición experimental que puedes recibir, ¿cómo la voy a recibir? Pues a través de los sacramentos, de la oración, de la palabra de Dios, la vas a recibir como un cambio maravilloso, tanto en tus experiencias internas como externas. El miedo, que viene del yo falso, es inmovilizador. Disminuye al sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Por eso es importante no hacerle caso. En esta vida todo parece ser como debe ser, a pesar de que pueda que no lo entiendes. Si tú crees en Dios, en su amor, te vas a sentir en paz respecto a lo que ves, a lo que sientes, y tus deseos de enmendar y reparar los errores de tu vida van a empezar a formar parte de este plan divino. Y vas a empezar a buscar servir a Dios, a la humanidad, para darle sentido a tu vida, para de verdad fructificar. Si te vives como hijo de Dios, vas a establecer una nueva relación con la realidad. Cuando te vives como hijo de Dios, vas a dejar que el Espíritu Santo se convierta en la fuerza que guía tu vida. Vas a romper la relación habitual con la realidad y sabrás que los límites existen en la medida en que el orden social define nuestras vidas. Por eso vas a ser capaz de trascender el orden social. Vas a quitarte esa cadena que de alguna manera ha limitado tu personalidad. Cuando descubras que eres hijo de Dios y como tal eres ilimitado, diferentes opciones van a comenzar a nacer, como también vas a tener un conocimiento ilimitado que reside en tu interior. Vas a saber que todos los poderes que tuvo Cristo en su vida física están dentro de ti. Se oye medio fuerte esto, pero en Juan 14 Dios lo dice Jesús. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Palabra de Dios. Por eso tus niveles de conciencia van a cambiar de un modo tan espectacular, que ya no te sentirás limitado, te sentirás libre de todas las cadenas.
El Espíritu Santo va a iluminar tu vida, es decir, va a iluminar tu inteligencia, lo que te va a ayudar a comprender mejor y experimentar mejor el amor de Dios. Va a fortalecer tu voluntad para que puedas perseverar en el camino de la vida, superando las diversas dificultades y sufrimientos que se nos van presentando. El Espíritu Santo va a venir a consolarnos en la adversidad y en el fracaso. Va a estar presente en cada sacramento, ofreciéndonos las gracias divinas y santificantes. Y nos va a ayudar en cada momento a discernir para tomar decisiones acerca de qué hacer, cómo hacerlo y qué no hacer. No sé, yo estoy admirada cada día más de la tecnología. Y a mí algo que me funciona muchísimo es el GPS. Guadalajara, donde yo vivo, ha ido creciendo a pasos agigantados. Entonces, cuando salgo de mi lugar normal de donde suelo moverme, ya no conozco, tiendo a perderme. Gracias al GPS puedo llegar a lugares que no conocía, que no sabía cómo llegar, y me sigue admirando cómo es que hay satélites que desde el cielo alcanzan a ver todo y nos dicen y que el GPS sabe cuál es dónde se circula a la derecha, dónde a la izquierda, que va a haber un puente, que va a haber, hasta me dice el nombre de la tienda en donde tengo que dar vuelta, y tú dices, ¿cómo le hará, Dios mío? Si esos alcances tienen la sabiduría humana, que, ok, a través de medios satelitales alcanzan a verlo todo, imagínate a Dios, que ve todo, el Dios del universo. La visión de Dios es mucho mayor y tiene clarísimo el camino y tiene clarísimo cómo por eso el Espíritu Santo tiene clarísimo el guiarnos, para guiarnos con los menores peligros posibles hacia vivir ese reino de los cielos y a vivir en esa armonía y en esa paz. Lo que pasa es que somos libres, desgraciadamente, ni la salvación ni la condenación son obligatorias, son voluntarias. Y yo soy libre de dejarme guiar o no. Pregúntate cómo te ha ido ahorita cuando no te has dejado guiar por el Espíritu de Dios. Pues no sé, no creo que te haya ido nada bien. Y ya, por favor, ríndete. Haz la prueba. Como dice el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno el Señor. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Yo me resistía mucho a dejarme guiar por el GPS y de verdad me metí unas perdidas tremendas, de tal forma que a veces nunca llegaba a tiempo a los lugares donde tenía que llegar y a veces ni llegaba. Desde que me hice más humilde y aprendí a usar el GPS, gloria a Dios, porque hasta te dicen cuánto tiempo y te dice de verdad, te ofrece alternativas. Dejarte y voy manejando con más paz, más tranquilidad, porque sé que si me dejo guiar por el GPS, aunque no conozca las calles, me va a llevar al lugar correcto. Lo mismo me pasa con el Espíritu Santo, que me lleva a esta conciencia superior para poder ver las cosas como las ve Dios, para verlas desde otro punto de vista. Y curioso, si me dejo llevar por la guía del Espíritu Santo, sé que voy a llegar bien a todos los lugares. Este estado superior de conciencia te va a llevar a pasar de los deseos personales a quitarte la paleta mimí, que me quieran, que me amen, que me den, a preguntarte con el tú te contigo, ¿cómo puedo ser de ayuda? Y en lugar de centrarte en lo que puedes obtener, te va a guiar al deseo de ayudar a satisfacer las necesidades de otro. Y curioso, lo paradójico de esto es que entonces vas a comenzar a ver que la abundancia fluye a tu propia vida. Cada vez vas a desear menos y sin embargo te vas a sentir más satisfecho. Vas a apartar más la atención de ti mismo y vas a obtener alegría
y paz al ayudar a los otros. Vas a necesitar menos, vas a querer menos y te sentirás menos atraído por la adquisición, el consumo y la posesión. Y se va a hacer realidad en tu vida lo que dice el libro de Hechos 20:35. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. El Espíritu Santo nos da a todos los bautizados de chaleco, todos los 7 sagrados dones, que nos van a llevar a dar un servicio, ¿sí? En Efesios 4:12 dice, él mismo constituyó a unos evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, palabra de Dios. Estos dones el Señor nos los da para que podamos a través de ellos ir creciendo como personas, como hijos de Dios, y podamos de alguna manera dejar de ser conformistas cobardes, parásitos de queja y empezar a ser instrumentos de cambio. Todos, ya les he dicho, somos parte de un rompecabezas. Todos somos únicos, diferentes e insustituibles. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y nos ponemos donde el Espíritu Santo nos indica, nos dejamos engranar, de tal manera que cumplimos nuestra misión y dejamos que los demás lo cumplan. Pero cuando nos ponemos donde nosotros queremos, sin dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ni nos encontramos nosotros bien, ni dejamos que los demás integren. Cada uno debe identificar a través de la escucha de la palabra de Dios y de la oración la misión que le toca cumplir como parte del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función específica y nadie la puede suplir. Y lo más terrible, yo creo, para un católico sería llegar al final de su vida sin descubrir qué parte de Cristo fue y sin haberse puesto a trabajar como tal. Imagínate que tu mano, cuando se muera tu cuerpo, la mano jamás se dio cuenta que era parte de tu cuerpo, jamás ejecutó su misión y en vez de ayudar a tu cuerpo le sirvió de estorbo. Mejor hubiera nacido esa persona manca. El ser hijo de Dios te va a llevar a vivir de manera auténtica. Ya no vas a tener ninguna dificultad para ser tú mismo. Sabrás que una existencia vivida de modo auténtico conduce a la verdad universal y a una superior conciencia. Te aceptarás al saber que cualquiera que hayan sido tus actos en el pasado, incluso los que pueden haber sido destructivos o inmorales, fueron una parte de quien eres en esta época y contenían grandes lecciones. Y vas a ser capaz de decir con convicción, soy lo que soy. Y mientras que alguna de las personas que están cerca de ti podría resultarles difícil de aceptar, ya no serás capaz de actuar en contra de tus ideas. Cada vez te va a resultar más fácil escuchar sin estar a la defensiva, porque tu conocimiento interior será grande y satisfactorio. Vivirás tu existencia de forma auténtica. Cumplirás el objetivo que tienes para estar aquí, sabiendo pues que la vida pone exámenes y pruebas y aprendiendo de aquellas que reprobaste. Y tu autenticidad se va a basar en el descubrimiento de que no puedes y no tienes por qué imitar a otras personas, porque tú eres un ser único e irrepetible. Aprenderás a ser sincero contigo mismo y con Dios. En Juan 8:32 nos dice, la verdad los hará libres. Lo grave en esta vida, les he venido diciendo, no solo es decir mentiras, sino sobre todo vivir una mentira. No te compares con nadie, eres incomparable. Y la comparación es el origen de todos los sufrimientos. Con la única persona que te debes de comparar es contigo misma.
y preguntarte, ¿hoy soy mejor que ayer? Un hijo de Dios, la alegría debe ser su estado natural. En Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18 dice, estén alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y en Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Palabra de Dios. Cuando te vivas como hijo de Dios, descubrirás que la alegría es un estado natural y que puedes alcanzar sin recurrir a sustancias. La alegría es un estado de gracia, un estado de dominio de sí mismo. Es una conexión con Dios, una conexión con la verdad universal, con la alegría, con el contento. Y esto te va a proporcionar la sensación de tener un propósito. Un hijo de Dios se enjuicia menos, es más magnánimo, porque la conciencia de tu yo sagrado, de tu yo superior, va a anular tu tendencia enjuiciadora, porque una de las más grandes manifestaciones de Dios es la misericordia. Y vas a comenzar a ver que juzgar a los demás no los define a ellos, sino que te define a ti. En consecuencia, te sentirás menos inclinado a juzgar a las personas y a las cosas. En Mateo 7 nos dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la vara que miden serán medidos. Vas a aceptar más que los otros recorran su propio sendero. Aquello de ellos que antes te irritaban se va a convertir en el reflejo de una parte de ti mismo. Recuerda que lo que te choca, te checa, dice el dicho, de tal manera que vas a ser capaz de verlo todo de esta forma no enjuiciadora y aprenderás lecciones por las que te sentirás agradecido. Por eso te va a resultar muy fácil reconciliarte con el perdón. Sabrás que aquello que percibes como erróneo es divinamente correcto. La ausencia de crítica y la capacidad para perdonar en tu vida van a aportar una nueva serenidad. Empezar a perdonarte a ti mismo. Verás los errores del pasado como lecciones y eso te va a liberar de complejos de culpa y de hacerte reproches a ti mismo. Si te vives como un hijo de Dios, vas a experimentar la entrega y la aceptación. Finalmente vas a dejar de luchar y te limitarás a abandonarte en la mano de Dios y humildemente te dejarás hacer por Él como barro en manos del alfarero, a pesar de que no consigas entender por qué acontecen tantas cosas en tu vida con las que tú no estás de acuerdo en la forma en que tú las harías. Aceptarás que Dios sabe lo que está haciendo y este proceso te transformará y te va a permitir bajarte de tu trono, de tu ego, de tu soberbia. Empezarás a ser humilde, porque ya no juzgarás no solo a los demás, sino tampoco a Dios. Los huracanes, los tornados, las muertes, el delito, la pobreza, serán vistos dentro de este plan divino. De la misma forma en que son vistos los días soleados, los mares en calma, la prosperidad, tus deseos por mejorar las condiciones también participan de ese plan. Trabajarás en ellos en lugar de centrarte en por qué son erróneas esas condiciones. Sabrás, es importante, con que me gustaría de veras invitarte en esta tarde a decirle a Dios, volver a establecer esa relación con Dios y a decirle, papá, como nos dice Gálatas, papito, quiero que de verdad en este momento, como hijo de Dios, Él ya te aceptó como hijo de Dios. Quiero que en este momento tú lo aceptes como tu padre. Y dile, papá Dios, te acepto como mi padre. Deseo ser tu hijo de todo corazón. Deseo abandonarme en tu amor y experimentarme
vivir como hijo de Dios, dejándome guiar por tu Espíritu Santo, para que todos los planes de amor, paz, felicidad que tienes tú para mi vida se realicen. Pues que Dios los bendiga y que ojalá cada día más y más lleguemos a gozar de esta dignidad maravillosa que tenemos como hijos de Dios y disfrutemos de este reino de los cielos que Dios quiere entregarnos. Nos veremos primero, nos estaremos escuchando primero Dios el próximo miércoles. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.